que tengo para cultivar un alimento, procesarlo, consumirlo y luego volver a integrarlo sin dañar la atmósfera. ¿Cuánta energía? Y esa energía, ¿cómo se obtiene? ¿Qué huella, qué marca le dejo al planeta? Y si eso a la gastronomía nos afecta a todos, pero a nosotros como tal, lo voy a tomar una representación pura y exclusivamente a nuestro oficio. Y esta es les traigo aquí, en la gestión de residuos de la construcción y en el funcionamiento de los edificios. Esto es unos datos que se hicieron en la Universidad de Madrid y descubrieron que 3,85 metros cuadrados generan en el año 1 metro cúbico de basura. Midan vuestra casa y a partir de cuánto mide van a poder reconocer en relación cuántos metros cúbicos al año van a tener que vertir a nuestro territorio. Y eso me pone la piel de gallina, porque lo que veíamos en un comienzo, unos paisajes idílicos donde no había ciudadanos, no había habitantes, estamos convirtiendo el lugar de los habitantes de esta manera. Y acá es un llamado a la atención a todos los estudiantes de arquitectura y a toda la sociedad, para por lo menos encontrar cómo reflexionar ante este tema. Y creo que aquí ustedes, más que yo, o todos, porque todos somos habitantes de este planeta, tenemos que aportar de a poquito una solución. En el año 45, Le Corbusier reflexiona de esta manera. Ahora sí, bien la casa es como lo integral del hombre, su corazón y su cuerpo están en la casa, han hecho la casa. Lo interno y lo externo no son más que una cosa. Si las circunstancias son propias, lo de adentro y lo de afuera, lo de afuera, de alrededor no es más que un todo. Tomar posesión del medio es el espacio indecible. Y aquí vamos a un medio pura y exclusivamente tomar posesión a nuestro medio, es ese espacio accesible, indecible. Es el medio del espacio asible. Esto es un poema que escribe Le Corbusier en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, o al finales de la Segunda Guerra Mundial, donde está la mayor devastación de la corteza terrestre, que tenemos recuerdo, memoria. Si pueden, miren ustedes o busquen alguna foto de Europa después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, van a ver una destrucción casi total. Y Le Corbusier reflexiona así después de ese momento, y creo que hoy, viendo este paisaje, el estudio y la utilización de sus fuentes de energía, usos precisos de los materiales según sus características, la gestión de los residuos y funcionamiento de construcción y la movilidad y características sociales de los usuarios. Ustedes ven este manifiesto que se pide en todos los consensos de sostenibilidad y de menor residuos en el planeta, y la mayoría de los foros mundiales van tomando estas premisas, y cuando una persona como nosotros se enfrenta a estas premisas, no sabe cómo responder, se aleja mucho de nuestro hacer diario.
de nuestros proyectos. Por eso hoy aquí les traigo un ejemplo que tomó en Alemania la organización de ecobarrios como una experiencia piloto, un ecobarrio que nos mostraba el otro día Toften, que se fue Virgul Bauham. En 1990 al 2001 se construyó todo un barrio y en el cual se estudió detalladamente las circulaciones principales, las circulaciones de tranvía, las circulaciones de vehículos y los lugares peatonales. Cuando vemos los anillos perimetrales de este barrio, vemos que como este fenómeno de tranvía recorriendo, siempre vamos a ver que los lugares de aparcamiento van a estar enfrente de la parada del tranvía cuando analizamos, para que sea más cómodo ir al centro de la ciudad a través del tranvía que ir a utilizar el coche. Y así un coche para una o dos personas gasta casi lo mismo que el tranvía desde tu lugar, donde viajan 20, 50 o 70 personas simultáneamente. Esos conceptos es para generar menos residuos en el planeta, y cuando empezamos a ver que los transportes públicos urbanos son más eficientes, donde cumplen el horario y uno viaja más descansado y permite más sociabilizarse con su compañero de viaje, no empezamos a tomar unas nuevas costumbres. Estos ejemplos no solo se ven en Europa, en Estados Unidos varias ciudades para la implementación de transporte público lo dejaron gratis más de 2 años para que la gente, los usuarios de la ciudad se acostumbren a utilizar el transporte público y dejen el coche. Y a partir de esa manera tirar o dejar libres menos cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. En esta pequeña ecobarrio, que era un pequeño concepto motivador, que a mí se me ocurrió, tiene más densidad de lo que ustedes hacían con 20 viviendas, pero podrán ver que hay lugares de huerta, lugares de paisaje verde, peatonal o lugares de circuito, y lugares puramente de juego de los niños. Acá van a ver, en Alemania, más allá de tener pequeños galponcitos para el trabajo en la tierra, también tienen almacenes al exterior. Eso, cuando se acerquen o empiecen a estudiar las culturas, distintas culturas, van a ver que cada cultura se integra de una manera diferente con el contexto, y sin más, vamos a las culturas con mucha historia en el lugar, van a ver que ellos tienen el almacén donde guardan las zanahorias y todas las verduras afuera, no en nuestra heladera, sino la dejan afuera porque en verano llegan a 17, 18 grados como máximo y todo el invierno están bajo cero. Y aquí vamos a ver, por otro lado, que todas las cubiertas son paneles solares, donde dan energía a estos edificios, y lo que sobra empieza a compartirse con el resto de los edificios que no tienen paneles solares y para el barrio. Y cuando caminamos por ahí, descubrimos que ya cada familia tiene un colector de basuras, un seleccionador de distintos residuos, están residuos de vidrio, residuos de vidrios contaminantes, vidrios sin contaminar, los marrones son residuos orgánicos y distintos tipos de residuos. Ya cada familia selecciona y lo deja en este tipo de contenedores. De ahí fue evolucionando Europa y el mundo en general, y empezaron a hacer distintos sistemas de medición que permiten valorar el grado de sostenibilidad que puede tener una edificación. Podemos tener las LEED, la SICA. En sí, Europa Global es un generador que nos da líneas de trabajo, que se puede decir un edificio verde, un edificio normal, qué tipo de consumo de energía, qué recursos obtiene de su implantación en el entorno,
de sus cargas ambientales, su calidad de ambiente interior, su confort y funcionalidad, su rendimiento a largo plazo, sus aspectos sociales económicos. Otros es el verde en España, que son, cada uno se van poniendo medallas, y estos son como certificados. Ahora hay una gran guerra de programas que dan un mejor comportamiento, de que especifican o dan una normativa de cómo deben certificarse los edificios. Está el sistema inglés, está el sistema suizo, todos más o menos, si se cuenta las huellas de carbono, si se cuenta las materias primas, si se cuenta el consumo de energía, como aquí el Passive House que vemos aquí, es muy interesante. Estamos trabajando de 1 kilowatt metro cuadrado hora y querían llevarlo a 7 kilowatt metro cuadrado hora. Ese es el consumo. Energía años, exactamente, por metro cuadrado. Hoy una casa normal en Europa está consumiendo más de 120 kilowatt hora. En Argentina debe estar en los 160, 180 kilowatt hora de consumo de la energía a nivel anual. De ahí habría que llevarlo a 15. ¿Y cómo lo podemos llevar a nosotros? Para llevarlo vamos a estudiar en especial cómo generar energía y conservarla, estudiar cómo conservarla. Para conservarla hacemos toda esta aislación térmica para evitar que nuestra energía, que fue para climatizar tanto en frío o en calor o invierno, nos va a permitir que tarde más en perderse o en disiparse con el contexto. Eso es a través de aislaciones térmicas, por otro lado con vidrios dobles, con reflexión, también el estudio, cuando ustedes trabajan con colectores de aire, van a ver, y más con los aires acondicionadores, donde la climatización necesita un retorno, ese retorno de aire que no sea del exterior totalmente, sino se empieza a utilizar parte del aire de la casa. Esto lo han visto en instalaciones 1 seguramente, cuando vieron en instalaciones. Bueno, se empieza a estudiar todo, determinar cómo hacer más eficientes los elementos de climatización y los posibles elementos de pérdidas de temperatura, en especial los puentes térmicos y la mayor masa térmica. Por nuestras condiciones de clima, lo que hablaba, ¿se acuerdan de Toften en la última, que decía que las construcciones en Argentina o por Bahía Blanca, porque yo le había dado en los datos, le decía, ustedes necesitan más masa térmica. Masa térmica es que el sol o que se caliente la superficie, y de calentarse la superficie va a ser como una pila de energía que va a tener un tiempo de duración para empezar a integrar esa energía al medio. Eso ustedes seguramente recuerdan o han vivido la experiencia de irse de vacaciones y volver a vuestra ciudad o a vuestra casa cuando hace mucho calor, y se van a decir, esto quedó súper caliente. ¿Qué es lo que está caliente? Más si llegan de noche. Bueno, es que no se ventiló, no se aclimató y guarda esa energía de toda la energía tomada en el día. Ustedes, de venir de la calle a la noche, descubren que la casa está caliente. Eso es un fenómeno físico de los materiales que en invierno hay que tratar de reutilizarlo para nuestro confort. Ahí es nuestro elemento de desconfort o falta de calidad ambiental. Ahora esa solución física hay que empezar a transformarla para adaptarla a nuestros proyectos. De aquí otro que es ahora uno de los certificados más populares, el estipulado por Canadá y Estados Unidos, que es el LEED, donde da distintos certificados según la puntuación
que tienen por distintas puntuaciones, certificados, la plata, el oro o el platinum en distintas categorías. Aquí en Argentina no hay ninguna vivienda con esta certificación, sí hay algunos edificios de oficinas por lo general, donde cada certificación o cada medalla es por temas urbanos, por temas de ahorro energético, por temas de diseño de estructura. Es un protocolo a seguir como cualquier protocolo de trabajo, y se va certificando qué tipo de consumo o qué tipo. Hoy se está trabajando en selección de materiales, desarrollo sostenible del sitio, eficiencia energética, ahorro en el agua. En el agua, para tomar en cuenta, en Alemania en Argentina casi no hay estudios. En Alemania podemos citar algunos estudios para algún día replicarlos aquí en Bahía Blanca. Normalmente en Alemania, que han estudiado estos casos, descubrieron que una ciudad por habitante se consumía alrededor de 70 litros, de los cuales esos 70 litros día, nosotros utilizaríamos 150, pero por nuestras costumbres, pero esos 70 litros, simplemente menos de un tercio lo necesitamos que sea potable para consumo humano, y el resto era para evacuar o limpieza de nuestra vida diaria, no vida diaria, sino de nuestra actividad diaria, sea limpieza de pisos, limpieza de desechos orgánicos y de consumo en sí, para cocinar, menos de un tercio por ciento de todo lo que potabilizamos. Cuando identificamos así y lo caro que insume potabilizar el agua, hoy porque nosotros vivimos en un país donde hay una gran cantidad de lluvias, y potabilizar y estar asequible a agua es muy, digamos, determinadamente fácil, pero hay otros países donde son muy desérticos. En el caso les puedo tomar el caso de España, donde hay un control de consumo energético de agua muy alto, porque es una península árida, donde el consumo de agua está muy estudiado, identificado para no hacer grandes deterioros al medio, pero lo más importante era identificar que el consumo de agua, de todo el consumo de agua que nosotros hacemos, no importa la cantidad que consumamos, sabemos que menos de un tercio es realmente para consumo humano. Eso significa menos de un tercio debería ser puramente potabilizado al 100%, y el resto puede ser en menores grados de potabilizar. Ustedes ya cuando vayan viendo en instalaciones van a ir identificando que para potabilizar el agua simplemente es el pasaje de filtros de distintos tipos de sustratos, de arenas, que nos van absorbiendo las impurezas del agua hasta convertirse en agua apta para consumo humano. Para ello, para los más curiosos o los que quieran seguir investigando en este mundo a seguir trabajando, que es el trabajo de la sostenibilidad, los invito a que busquen este libro. Está en vía digital, que es un Vitruvio ecológico, principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible, que es una introducción donde da un método, unos protocolos, no cuanto en diseño, pero sí en cómo adaptarse al medio, qué tener en cuenta para el proyecto, y de ahí en adelante puedan seguir desarrollando. Yo tuve la suerte de, con unos amigos, en el 2005, publicar este edificio, este libro, donde tratábamos de ver todos los casos de sostenibilidad que había en ese momento. Hoy ya con dos amigos que estaban también haciendo doctorados, Ethel Barahona y César Reyes, 2 investigadores dedicados a la sostenibilidad,
Con ellos hicimos este libro, y este libro trata de cómo es útil la visión del arquitecto, y tuvimos la suerte que fue reconocido en Gran Bretaña con una muy buena crítica, porque tomábamos distintas estrategias y cómo el arquitecto, estrategias de sostenibilidad bioclimática o tecnológica, y cómo el arquitecto fue adaptándolas sin perder su oficio. Nosotros tenemos un oficio, el oficio de equilibrar entre venustas, utilitas y firmitas, siguiendo el protocolo de Vitruvio, y lo vamos a hacer, este equilibrio, para llevar un mayor desarrollo constructivo. Para cuando ustedes dudan y empiezan a trabajar ahora para el tema específico, que es pura y exclusivamente la prefabricación de una casa sustentable o la industrialización de parte de esta casa sustentable, para ello sería bueno volver a hojear estos libros, tanto desde el punto creativo de la arquitectura, Forma, Espacio y Orden, el I Ching, libro de cabecera de primer año, segundo, recordar la ficha de O'Donnell. ¿Se acuerdan la ficha que compartimos en las primeras clases? Para reconocer la parte más creativa de nuestro espacio arquitectónico, y para cuando nos acercamos a cómo llevar adelante nuestro módulo hoy de edificación, les recomiendo este manual de la construcción industrializada de Horacio McDonnell y otros. Es un profesor de la UBA, que también está muy bien este libro porque está muy bien metodizado. Es como un manual, y como todo manual no lo pueden leer de corrido, lo van a ir a consultar 1000 veces. Si alguien lo lee de corrido, le doy un premio, porque es terrible, pesadísimo la cantidad de datos. Pero no es una novela que hay que leerla, pero sí hay que ir constantemente, chequearla para ir descubriendo los datos. De ahí vamos a identificar unos perfiles bioclimáticos o térmicos que afectan a nuestra mejor hábitat. Normalmente las temperaturas que genera una ciudad, toda masa urbana, lamentablemente levantamos la temperatura, y al levantar la temperatura generamos distintos microclimas, microclima centro, microclima de parque, residencial urbano, comercial, rural, y eso va a tener unas temperaturas máximas y mínimas. Para un lugar frío nos conviene subir la temperatura para llegar a mayor confort humano, pero para lugares cálidos el mayor consumo de temperaturas más altas se hace un poco conflictivo. De ahí vamos a identificar que los edificios, los sistemas de transporte y las industrias emiten calor a la atmósfera. Por otro lado, los pavimentos, los edificios almacenan y conducen calor de más formas eficaces que la vegetación y la tierra. Las superficies impermeables que hacen que el agua circule a más velocidad, la retiran de mecánica de la nieve, el retiro a través de mecánicas de la nieve reduce la evaporación, por lo tanto se genera un efecto refrigerante. No es tanto refrigerante el efecto que genera, y todo eso evitamos otros microclimas. De ahí vamos a ver que a mayor temperatura se generan unos fenómenos de viento y de grandes tormentas tipo ciclónicas que arrasan y desbasan, hacen un gran... las lluvias torrenciales arrasan con la corteza terrestre y van generando espacios desérticos. Esto por los cambios bruscos de nuestro contexto. Se ha calculado que la velocidad del viento en una ciudad es la mitad que en el mar abierto y en el borde urbano, y se reduce a un tercio.
Esto estamos hablando ustedes que ya estudiaron estructuras y saben lo importante que es la influencia del viento en las torres y en los edificios. Cómo vemos que en contextos urbanos, por un hecho de mayor temperatura, hace que suba, como en el primer gráfico acá, el aire caliente hace que suba, se dirija hacia arriba, y eso va a hacer acción de que él suba y genere elementos ciclónicos y no ciclónicos, y nos cambia todos los tipos de climatologías locales. Hoy, por otro lado, eso a pequeña escala, les voy a mostrar cómo la influencia del tema solar. Para cerrar el tema anterior, yo cuando hice un curso de sostenibilidad con unos bioclimática, me dieron un ejemplo que me quedó marcado y lo quería compartir con ustedes. ¿Han visto normalmente por qué las ovejas en verano están juntas y en invierno están todas separadas? ¿Alguien ha prestado atención? ¿Se ha acercado al campo y ha visto por qué los animales se comportan diferente? Eso fue una pregunta que nos hicieron ahí, nos dejaron a todos boca abierta, y cómo se podía adaptar en la sostenibilidad. Bueno, y creo que viene ese concepto muy arraigado a lo que hoy nos toca compartirle, que es este fenómeno en los vientos. Las ovejas, por lo general, en verano, se juntan todas. Entonces, al estar todas juntas, arrojan más sombra en los pastos. Y eso genera que todas las distintas ovejas generan calor, y el calor mueve el aire hacia arriba. Entonces, si tiran, generan que el aire ascienda por simplemente temperatura, por la panza de las ovejas, donde no tienen lana, entonces por lo tanto no generan mucho menos calor que donde están lana, les llega el aire fresco que viene del entorno. Este ejemplo lo hacían los árabes, un grupo de árabes nómades cuando se acampaban en el desierto, que ellos hacían todas carpas en círculo, y en el centro de este juego de carpas, normalmente si nosotros vamos en campamentos, hacemos una hoguera en el centro y todas las carpas alrededor. Ellos ponían todas las piedras negras. Con el sol a 30, 40 grados, 50 que hay en el desierto, se concentraban en las piedras negras del centro, y eso generaba que el calor ascienda, concentración de calor, y por el mismo calor hacía que el aire ascienda, y las carpas traían aire fresco de los laterales, y así generaban microclimas de viento en pleno desierto. Estos son las otras culturas. Les hablaba de la cultura aborigen, ahora hablaba de los árabes como culturas autóctonas que mejor se adaptan a nuestro contexto, al medio ambiente. Más que nada porque nosotros vamos a ser protagonistas de la cultura, y tenemos que ser protagonistas de este cambio que estamos generando. Hoy estamos tapizando el planeta de basura. Y para ello creo que es muy importante empezar a reflexionar cómo poder dañar menos el planeta. De aquí, por otro lado, si acá hay un estudio cromático de un barrio similar al de ustedes, esto ustedes lo pueden hacer muy fácil hoy en día con SketchUp o con Revit, con cualquier modelador que le ponen los índices de la latitud de vuestro contexto, y sacan a distintas horas del año qué temperatura, qué iluminación, qué sombra va a arrojar sus casas, y por lo tanto qué adecuación climática va a necesitar. Aquí es rápido este juego de simulación, y de ahí vamos a identificar que hay distintas calidades de aire y los riesgos que generan las distintas consumos
de energía para tener mejores lugares habitables. Aquí vamos a ver, hay muchos, y nosotros debemos estudiar en nuestro contexto qué calidad y cómo mejoramos nuestra atmósfera con nuestra casa o nuestro edificio. Por lo menos cómo intentamos contaminarlo menos para darle a los habitantes de nuestra ciudad la mejor calidad de aire. De aquí vamos a ver, hay muchos conceptos en sí. ¿Cuál es el fin? Dar mayor confort al habitante, y por ello ustedes generalmente lo vamos a hacer desde la carrera de arquitectura a través de un confort visual. También hay un confort térmico, hay un confort acústico, un confort olfativo y un confort psicológico. En el equilibrio de los distintos tipos de confort nos van a ir definiendo. Ya estamos hablando de una sostenibilidad social, cuando ahí nos acercamos a que ya estos son los conceptos que nos había abordado el otro día o había tratado Lucas de sostenibilidad social. Si la tomamos la sostenibilidad social desde el individuo, los psicólogos definen que tiene una zona de confort, y nosotros siempre hablamos, hay que salir de la zona de confort para crecer o avanzar. A través de eso vamos o intentamos que abordar y dar nuevo conocimiento. Se afecta a otras zonas, nos tenemos que, distintos campos, atravesar la zona de miedo, para cuando la atravesamos con solo la intención de atravesarlas, surge nuestro aprendizaje para lograr una nueva zona de crecimiento, una nueva zona de confort. Esto es como para cerrar el primer apunte de hoy, y cuando eso lo aplicamos a nuestra casa, vamos a ver que vamos a tener distintos conceptos de pérdida y de ganancia de calor según cuando uno lo necesita. Un ser humano, por lo general, tiene una unidad metabólica. A ver. La unidad de energía metabólica es el MET, y aproximadamente cada cuerpo tiene 58. Un MET equivale a 58 watts metro cuadrado, que es teniendo en cuenta el cuerpo humano, que tiene una superficie de 1,8 metros cuadrados. Es lo que ocupa toda nuestra piel aproximadamente, en promedio. Esto estamos hablando de valores estándar, y de ahí la unidad de aislamiento térmico puede ser, según la ropa, es el CLO, que es 0,155 metros cuadrados kilowatt hora. Van a ir viendo que a partir de que van avanzando en la sostenibilidad, van a ir surgiendo cada vez más tablas y medidas para medir y comparar. Lo que tratamos nosotros es tratar de acercar estos conceptos a nuestro hacer diario. ¿Y cuál es el fin? ¿Por qué nos venimos a estudiar estos temas? ¿Y de qué manera podemos mejorar nuestros proyectos con solo empezar a tener en cuenta estos conceptos? Y a partir de vuestra carrera profesional lo irán desarrollando. El primer elemento, ganancias de calor, será la radiación solar, el aire más cálido, los objetos cálidos, del calor radiante, que es lo que genera los rayos del sol cuando impactan en el suelo, y luego pisamos el suelo nos quema. No es que ese suelo irradie calor, sino no que genere calor, sino nos irradia calor absorbido por la radiación solar y el contacto con otros objetos cálidos. Por otro lado, nuestra pérdida de calor será el aire más fresco, por evaporación, por contacto con objetos fríos.
según nuestro proyecto tenemos que estudiar cuáles son las condicionantes a tener en cuenta en cada uno de los momentos. Bueno, ganancia de calor, vamos a... No puedo sacar la barra esta hoy. Entonces, este fenómeno, la escasa Passivhaus House, ¿no? Volviendo a lo que les comentaba antes, el secreto más importante es hacer lo más hermética posible la casa. Cuando logramos ser más hermética, podemos identificar, en primer lado, el desempeño de las ventanas de doble y triple contacto para evitar filtraciones de aire. Cuando decimos hermetismo, tratando de que haya menor filtraciones de aire, donde haya menor, libre de puentes térmicos, es menor cantidad de puentes térmicos. Puentes térmicos es cuando un material sin aislar llega al elector, entonces ese material se convierte en un conductor de las temperaturas externas. De la misma manera es el alto desempeño de la envolvente como aislación térmica y la ventilación conforme a alta recuperación de calor. De ahí se trata de recirculaciones y reutilizar las energías o mezclar las energías que genera una vivienda y no duplicar energías. Como les comentaba, la casa House tiene un consumo muy bajo de energía para calefacción y refrigeración. Se podrían llegar a una mejora de un 60% respecto al consumo estándar de un edificio. Conseguir así la mejor ubicación energética posible, clase A, B, C. Lo más importante a tener en cuenta es cómo podemos estudiar que la demanda, si estudiamos una vivienda no desde el punto de vista proyectual, sino que cuando proyectamos una vivienda y estudiamos cuál va a ser la forma de uso y el consumo de energía que va a requerir ese proyecto, podemos compararlo con dos debates estéticos y así poder elegir la más apta a nuestro lugar. Y de aquí vamos a leer y a estudiar los proyectos arquitectónicos desde un punto más racional de consumo de energías para dar un mayor confort en este elemento. Por otro lado, aquí vamos a mostrarle algunos ejemplos cómo distintos alumnos han hecho estos trabajos. Acá estos son los del concurso de Clarín de hace 2 años atrás, como ejemplo del trabajo que ustedes van a llevar adelante. Son casas en unas parcelas, donde estudió la zona geográfica de Argentina, la climatología, por lo tanto, cómo se podía construir, cuál es el balance térmico y algunos render y evolución de los distintos elementos. Así vamos a ir viendo aquí una ciudad sustentable, como una misma tipología, cómo se podía ampliar o adaptar a distintos usos. Uso de oficinas, uso de vivienda que sí hay que recordar que ya hoy podemos hablar que no hay una familia tipo, sino hay tipos de viviendas para distintas familias. Y aquí de esta manera, en lila han indicado rápidamente las zonas húmedas y el resto los espacios de aislamiento. Otro ejemplo, este es el premiado, nos comentaba en el concurso el otro día Lucas, este fue el primer premio de la Casa Sustentable, concurso donde 2 bloques de vivienda sesgados generaban distintos patios y en el medio estaba la zona húmeda. Ellos habían sacado una mención y aquí está el primer premio. Cómo es la calidad de los renders, los espacios intermedios del lugar, cada uno con su
condición de clima o patios intermedios que son techados con pérgolas o con policarbonato para generar nuevos lugares o habitaciones de verano, como decía Le Corbusier, los lugares con sombra, y cómo eso se va a ir adaptando, cómo una casa se va a ir escalonando con una modulación muy estricta. Esto dando distintos ejemplos, y estos sí son los ejemplos de compañeros vuestros del año pasado, donde estudian todos los índices cromáticos para definir el tipo de envolventes. Acá Concrete House y Steel Frame en este caso, cubiertas verdes, como la cubierta verde fue una premisa. De esas premisas teníamos un territorio, cómo se podían anclar estas piezas, ¿sí? Y cómo se podían desarrollar y generar estos grupos de viento según la zona. Esto era en San Luis, Mendoza, las condiciones serranas, con las condiciones climáticas de ahí, cómo la recirculación y los bolsas de calor que genera el aire sin movimiento, cuáles son las distintas modulaciones, las cubiertas verdes, los aleros para refrigerar, esto creo que eran Misiones, distintas zonas geográficas. Este es en Santa Fe, este proyecto, sí, Santa Fe Capital, donde estudian distintos elementos. Esto era todo en Santa Fe, en el delta, arriba del delta, en una zona de deltas, o al borde del río Paraná, donde se trabajó todo en maderas y en láminas de cristal, modulaciones, otras tipologías para otros compañeros que habían propuesto una casa en sistema H, es decir, en la periferia. Capilla del Monte, esto es en Córdoba, con las condiciones climáticas de Córdoba, y ellos hacían un gran envoltorio con una cubierta vegetal, sin ser unas glorietas verticales que definían el barrio vivienda desde ahí. Entonces fuimos trabajando por zonas geográficas. Acá está un sistema de ladrillos tipo, ¿cómo es? Bueno, HCA, entonces son bloques tipo, se me fue el nombre de la marca comercial. Acá estábamos los distintos. Retac, ahí está. Gracias. Bien, me ayuda alguien acá en la clase, hay alguien más que yo. Ya Sofía, viene Adrián, se va, Diego se fue a dormir la siesta, Iván, Fiorella se fueron a cargar el mate, el termo, el resto de los chicos no sé dónde están, hay como 50 que pusieron. Claudio. Estamos, meta Diego. Bueno, no es tan aburrido, me parece bien. Acá estamos, che. Me gusta. Agustina, Jasmina, así, bueno, continúo para que no sea tanto el monólogo. Acá otro proyecto que hicieron los chicos ¿para dónde? Para La Pampa, donde estudiaban un módulo de vivienda donde podía tener lugares de visita. Siempre era con el tema del COVID, este tema y cómo podía adaptarse a las casas sin estar integrados. Estos fueron todos proyectos muy interesantes, lo que empezaron a estudiar bajo unos conceptos de sanitización de ambientes así. Por suerte, gracias a la vacuna que está llegando y pronto llegará para todos, al paso que viene vamos a poder estar un poco más libres de este maldito virus que nos tiene aterrorizados, o bueno, limitados. Y para ello yo aquí traje, cuando hablamos aquí, y acá hablamos ya, entramos al concepto de la prefabricación, les quería traer, bueno, el rol técnico,
análisis previo. Un segundo. Vuelvo a compartir. Ahí. Bueno, no me enganche ese video. Cuando vamos a hablar de industrialización, yo les quería mostrar este ejemplo de cómo se trabaja en taller una industrialización de un módulo para que vayan entendiendo los tiempos de obra. Acá vamos a ver que el proceso de ejecución de unos módulos, acá se hacen los módulos todos en taller y se colocan, pero se trabaja 24 horas. Tienen su climatización en la fábrica y lo hacen 24 horas todos los rubros. Miren las grúas, miren los distintos profesionales van entrando en la obra con su maquinaria y con calidad, y ahí vemos cómo los van colocando sobre la cubierta de un techo. Esto es en pleno Barcelona, donde tiene una densidad de 600 habitantes por metro cuadrado, y así arman la casa por el tejado, que se llama así una empresa. ¿Sí? Los que pudieron ver los ejemplos que les mostramos ¿cómo es? Exactamente, de Gerardo Wadel. Él es uno de los promotores de esa propuesta y me envió ese video para que lo compartan con ustedes, donde la creación de una vivienda industrializada tenía 3 conceptos: racionalización, mecanización y automatización. La arquitectura modular es una pieza en conjunto de piezas. Vamos, creo que así se va a ver. Conjunto de piezas que se repiten en una construcción para hacerla más fácil, regular y económica. La obra debe representar al cliente valor simbólico, máximo confort y calidad, con el menor consumo energético. La durabilidad de los edificios deben tener un constante mantenimiento y una durabilidad aproximadamente de 50 años, con un costo ajustado. En fin, todo esto es por el estudio de reducir los consumos energéticos y reducir el costo. Siempre estamos hablando con el paradigma racional o de un paradigma científico numérico, lógico, de reducir costos. Otro ejemplo que creo que es muy interesante para compartir es este que les traje aquí, un modelo de vivienda sustentable pesada. Cuando les decía la calidad, buscaba este tipo de construcción. Si se puede mejor, como mínimo está en la base. Ahí están los módulos de secado, ahí está el camión. Ahí se transportan estos módulos a la caja del camión. Y así se traslada a obra. Como en obra se prepara lo que estamos esperando, hasta traen la platea para ubicarla en obra. Miren muy bien que ahí, ¿dónde tienen los anclajes para colocar los módulos? Para no perder la racionalidad estructural del módulo.
Y es posible que venga con los muebles armados, porque viene con todo el acabado interior ya colocado. Bueno, como siempre, el tipo de documentación, la idea nuestra era hacer un módulo de vivienda similar a este. Este era como ejemplo, aproximadamente 40 a 90 metros cuadrados, donde tenía un núcleo húmedo y que sea transportable en camión, que se pueda armar en un solo día, como estos ejemplos de la casa industrializada. Y para ello veía que en algunos grupos tenían un problema de cómo las medidas de los camiones y cómo se podría ejecutar. Bueno, aproximadamente acá están las medidas de las cajas, de los camiones, la carga varía, la carga G, que me decían cuál era el módulo, es de 6,70 a 9, ahora veremos, y el brazo de la grúa tiene un máximo de 21 metros, como son grúas extensibles, que tienen una proyección a 90 grados a partir de la caja. El ancho, que sería el C, son 2,50 metros. Si a esos 2,50 metros nosotros, como veíamos en este edificio, como le trasladaban recién, que en la caja sobresalía el bulto para el transporte público argentino, podemos volar 30 centímetros nuestra caja cada uno de nuestros lados. Entonces se irían a 310. Pero hay que pedir permiso en tráfico y avisar. De esa manera vamos a ver que los módulos básicos donde se puede transportar toda la caja son 9,20 de caja más 2,50 de ancho por 2,20 de alto. Estos 2,20 pueden llegar a unos 40 centímetros más a 4 metros de alto, que serían 3,55 de caja, 1,50 m más, 3,55 de caja en altura. De esta manera vamos a ver ahora nuevamente un ejemplo de otra empresa que se dedica a construir estos módulos. Cómo se hace realmente esa construcción de módulos pesados. Esto es una empresa israelita, una empresa para Israel, donde hace módulos de construcción de vivienda estandarizada, donde vamos a ver las distintas placas. Los instrumentos, unos tacos, unos tornillos de 5 centímetros, nos va dando primero todos los procesos, las fases, 1 hora y media de trabajo, 7 horas de secado, 1 hora, 9 horas de secado en cada fase 2, y la fase 3, media hora y 19 horas de trabajo. Aproximadamente son los ciclos de trabajo en taller por cada una de las piezas. Vamos. Estos son módulos donde limpian y colocan un líquido que es desencofrante. Según el diseño determinan las carpinterías.
Hay un sistema vibrado. Hay cosas. El encofrado, cómo se colocan todas las instalaciones eléctricas, y lo que habíamos visto.
Bueno, creo que ninguno se durmió, nos quedamos poquitos, quedamos 33 de los 160. Bueno, creo que es lo importante a tener en cuenta, y ahora en todas las correcciones vamos a ver específicamente cómo son estos aspectos de la forma, que deberían ser los elementos estructurales de nuestro sistema industrializado pesado, o módulo resistente. De aquí vamos a ver, todo esto son elementos reutilizados o extraídos de los libros que les comenté al principio. Chequéenlo si tienen más dudas. Son elementos tridimensionales, elementos tridimensionales diedros, elementos tridimensionales triedros, elementos tridimensionales en UC. Todo esto es importante por cómo se puede secar y transportar cada una de las piezas. Para cuando hablamos de sistemas industrializados, podemos reconocer los livianos, pesados o los realizados en situ. Los livianos son los paneles portantes de estructuras independientes. Pueden ser de madera o metal. Los pesados son los tridimensionales o los grandes paneles. Y los realizados en situ son encofrados con elementos prefabricados en obras, capas, morteros o sobremallas. Normalmente nuestro trabajo práctico viene a partir de conocer el concurso que hicieron unos chicos, estudiantes de arquitectura, que cuando se recibieron, se iban esto hace en 2005 fue, presentaron en la ONU un sistema modular para llevar adelante construcciones de vivienda estandarizadas y fáciles de ejecutar, y sacaron el primer premio. Fueron finalistas, y el módulo bautizado con el nombre de núcleo húmedo acelera los tiempos de obra y simplifica las etapas de construcción. Toda la tecnología de una casa está volcada ahí. Aquí vemos en uno de estos lados la cocina casi armada, con su heladera, su instalación de gas, sus artefactos de alacenas, su termoeléctrico, o eléctrico o gas, no lo sé, no puedo identificar, su lavarropa, su panel solar, su colector de agua caliente. Y cuando empezamos a mirar cómo está colocado, vamos a ver ganchos para poder transportarlo y colgarlo, ver que ya está pintado y laqueado. Entonces, ver que tiene un ventiluz ahí, lo que sería un lavadero. Y de esta Smart City, la categoría Smart City. Ahí está el desarrollo de empresa argentina, materiales compuestos. Participa en JSC Innovación, also 2018 en París, y fue elegido como finalista, entre otros productos multinacionales, para competir en la categoría Smart City, ciudades inteligentes. El 7 de marzo del 2005. Viendo estas condicionantes, para mí fue muy interesante provocarlos a que diseñen ustedes un prototipo, y así cuando empezamos a estudiar, el módulo tiene 280 por 286, y de esa manera alberga todas las instalaciones, desde las de cloaca, las de ducha, la recuperación de agua grises. Están las aguas negras, que son las desagües del inodoro, las aguas grises, que son aguas semicontaminadas, que puede ser la de el lavamanos o la propia ducha, que se puede utilizar para limpieza de los desechos del inodoro, y así poder reutilizar o reciclar el mismo. Y en ese momento esto generaba un ahorro de $10.000 el cubo. Entonces, sí, unos 9.000 a $10.000 aproximadamente un cubo de vivienda. De esta manera reduce muchísimo los metros cuadrados. Cuando vamos a la fábrica y vemos cómo los ejecutan, o en ideas similares,
vemos este armado, ¿sí? Y este armado para después prefabricar, donde están los módulos, la industrialización en Argentina, el módulo de secado, porque ustedes saben que el hormigón, el cemento, el hormigón concreto tiene 28 días de secado, y de esta manera poder llevar adelante las distintas organizaciones en plantas, se espera con una platea, se coloca el módulo y así se puede diseñar el conjunto barrial. Para estudiar esto, creo que lo más importante o el lugar más conflictivo, un nudo de conflicto, son las uniones o anclajes. Y de esa manera hay acá una memoria gráfica de sistemas de anclaje según la elección o patente de la empresa. Está el sistema francés, sistema alemán, el danés y el italiano según la empresa a mayor o menor demanda de este tipo de sistemas. Como verán, esta línea amarilla va a indicar el aislamiento térmico, los anclajes, la forma de ejecución. Y aquí, como para resumen, les voy a mostrar cómo han resuelto. En un año trabajamos todos con steel frame y cada alumno tenía grupos de 3, tuvieron que diseñar, reconstruir una casa y ellos lo entregaron en maqueta cuando nos veíamos presencial, y aquí están todos los procesos de obra de la ejecución. Dábamos los prototipos de vivienda y a partir de allí ellos tenían que rediseñarla con un sistema prefabricado. Y de aquí les traigo otros módulos de vivienda de madera similares y cómo la asociación de patios internos nos mejora los núcleos de refrigeración y climatología. Aquí unas casas en medio de la montaña, al lado derecho verán una casa modular que se transporta en camión y toda pintada en negro y se coloca sobre el pie de un lago donde casi es muy difícil acceder. Por ello se decidió este sistema modular y estandarizado que viene hasta con los cristales colocados y no se rompen en el camino, y de esa manera se puede con un día, digamos, con una semana de obra, un día de montado y otra semana de estibado de los distintos elementos, uno tiene una casa en lugares muy periféricos de la vida urbana. Todo esto son otros módulos, acá es otra vivienda sustentable de otros compañeros vuestros, de otros paradores que hemos trabajado todo en madera, y cómo estos son sistemas industrializados en madera y cómo eso se podía adaptar a los distintos lugares. Estos eran módulos de emergencia, trabajamos con módulos de emergencia, pero sí el concepto es el mismo. La asociación de módulos de vivienda como de distintos agrupamientos, distintas condiciones, aquí era como la sistematización y colado y armado de estos módulos, todas las partes de estos módulos, todas las cañerías en sí a tener en cuenta, cómo esto se va armando y desarmando. Bueno, estos tienen todo velocidad. Estos son todos los trabajos de vuestros compañeros del año pasado, ¿sí? Con sistemas más orgánicos, menos orgánicos. Más que nada el trabajo práctico. Este era el 3, el 2, 3 y 4. En este caso los agrupamos los dos en uno solo para que todos puedan trabajar con estas dinámicas. Acá es muy interesante este módulo que eran en Jujuy, cómo trabajaron con un hexágono como prototipo de vivienda que tiene una ventilación cenital, es muy opaco, digamos, y tiene siempre una ventilación cenital para sacar las altas temperaturas. Según el clima, la agrupación, trabajos de muy buena calidad, todo hecho en madera, muy liviano de transportar y muy fácil de colocarlo, ensamblarlo en obra, módulos más tradicionales según la zona.
todos los planos con su cañería de agua potable, gas, cloacas, cómo es el montaje y desmontaje de los módulos para ser transportados. Acá está el camión, como la vivienda industrializada va explicando, y la organización de un camión, cómo se va estivando. De esta manera, gracias, llegamos al final. De esta manera nosotros queríamos llegar a darle un cierre a todo este trabajo práctico para focalizar todos los elementos de vuestra Sí, eso sí, les pido que prendan la cámara si quieren comunicar, así les vemos la presencialidad, viendo que son muy pocos, de los 160 anotados, solo hay 30 vienen a las teóricas, y últimamente han descendido mucho, sobre 100 había en la clase de Topten, un 60%, y sobre la última menos del 50%. Y ahora creo que hay un tercio. Yo sé que es final de cursada, están muy tensos con las otras materias, pero es muy importante la presencialidad para no llevarnos sorpresas al ver que hay muchos alumnos que ya les van a comentar los docentes, que nos sorprendieron en sí el poco aporte a la materia. No es que es más o menos tiempo, sino nosotros tratamos de focalizar voluntades de trabajo. De esta manera creo que podemos encaminarlo con estos proyectos, con estos trabajos que se hicieron y empresas que trabajan en ello, para focalizar vuestro esfuerzo y cómo lo pueden presentar simplemente en un panel. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguno de los profes? ¿Algún alumno quiere comentar algo? En nuestra comisión sobre el ancho de transporte, un poco también introdujimos el ancho útil de un contenedor. Un poco hicimos de cuenta que, qué sé yo, Belén iba a poner una fábrica de módulos sanitarios, pero no solo los quería utilizar en Argentina, sino que quería enviarlos, qué sé yo, a España, etc. Entonces, también tomamos en cuenta los 2,35 metros útiles del ancho interior de un contenedor, digamos, si quiere poner una pyme en el futuro, mandarlos a otros países que podría hacer. Es muy interesante tener en cuenta también ese manejo logístico de transporte. Con altas tecnologías, con el estudio de paneles solares, de recuperación de aguas, no hemos avanzado, pero creo que es interesante que cada uno, estos son los pasos mínimos para que cada uno pueda hacer sus partidas de trabajo. No sé, ahí veo que Jazmín comentaba que este puente no se sintieron como vacaciones. Bueno, hagan el último empujoncito. Yo sé que en mitad de año con este tema de la pandemia se hace un poco más difícil la continuidad. Tenemos a favor que tenemos muchísima tecnología volcada para la materia y para vuestra profesión, pero sí se hace más duro el trabajo desde el Zoom, se hace más tedioso, y el reencontrarse con compañeros en los espacios intermedios de cualquier reunión de trabajo se hace más pesado. Pero bueno, creo que lo interesante es que en este último trabajo no bajen los brazos para que hagan todos una buena cursada. No sé, Adrián, ¿qué te parece? Veo que estás ahí con una pregunta entre dientes y no lo suelta. No. Me parece bien esto que estuvimos viendo, que vos aclaraste ahí, que mostraste, de ese módulo
que tiene que tener una cierta rigidez para que se pueda transportar hasta el punto final, ¿no es cierto? Creo que hay que tener en cuenta eso, que pareciera ser que a veces se disocian o piensan un módulo que es todo en concrete house, que es un poco lo que veíamos hoy, y si vos agarrás una construcción en concrete house desde sus 4 puntas, con la grúa, con grilletes, con la faja, entonces se te desarma todo. Entonces tenemos que pensar en estructuras, en rigidez, en qué material, si es acero, si es hormigón, de qué puntos lo levanto. Vos mostraban que lo levantaban, ese concurso lo levantaban desde la base, había otro que lo levantaban desde arriba. Esos son los detalles donde nosotros tenemos que estar. En los puntos de empalmes, en las instalaciones, dónde va a ir el tanque, cómo conecto hoy que veíamos esto con Mariel y con Javier, el cloacal, bueno, cómo es, cómo se deposita eso en la obra, cómo es la platea. O primero llevo el módulo y después constituyo la platea, o hago una platea y dejo el punto de espera para ese módulo. Esos detalles son los que tienen que resolver. Y esos detalles tienen que ver también con la modulación y con la seriación, porque esto es prefabricado. Entonces hay dimensiones comerciales, está el 1.22 por 2.4 que hablamos todo el tiempo, están los anchos de transporte. Yo también puedo pensar, bueno, en un semi, y por ahí puedo meter 2 módulos, podría ser. ¿Y qué hago? ¿Y la grúa? No, yo no uso la grúa del camión, yo me contrato una grúa de 70 en 1 tonelada, la llevo a la obra un día, meto 10 semi y me bajo todos los módulos. Y puede ser también, tienen que pensar todo, desde la vivienda, cómo se hace el núcleo en taller, cómo es toda esta logística, hasta que se traslada a obra, hasta que se deposita. Creo que hay que pensarlo en un conjunto. Y también, de la mano, y no dejar de prestar atención a esta cuestión también de cómo es la vivienda, cómo se organiza, cómo es la tipología con el núcleo, si el núcleo queda en un extremo o me conviene más que quede en el centro y me ahorro el despelote de que el muro del núcleo tenga que tener un K distinto del resto del envolvente. Creo que hay muchas cosas para pensar. Esta preentrega es un poco para ver dónde estamos parados en ese punto, ¿no es cierto? Ya tendríamos que tener medianamente definido el sistema y ahora en más empezar a afinar el lápiz en los detalles. Creo que anda por ese lado, ¿no? Bueno, creo que es interesante ahora reunir nuevamente todos los conceptos y afinar. Afinar, decimos, no es afinar solo, pasar en limpio, sino volver a pensar el entorno, volver a pensar la sostenibilidad, volver a pensar con una dimensión más, digamos, que es el transporte, en este caso, como decía Adrián, o el colocado en obra, porque lo mejor que les conviene para eso ya es un tema estructural y lo pueden consultar según su proyecto, pero la misma estructura portante que va en un sentido va en el otro. Es decir, si se puede colgar, si a través de columnas baja la carga, podemos tomarnos de esas columnas para transportarlo. Y hay que tener distintas formas de rigidez en estas piezas y de conexión. Yo creo que son los 2 temas más importantes a tener flexibilidad o tener en cuenta cómo se hace. Todo funciona pues se sigue un protocolo. Ustedes tienen que definir con las láminas qué protocolo quieren que se ejecute. No sé, eso creo que es lo más importante. Ustedes como técnicos o arquitectos responsables del montaje de esto, por lo menos dar, está bien que es un trabajo práctico de apenas un mes de trabajo, esto lleva muchos más años, pero por lo menos definir el rol del arquitecto que define un proceso industrializado y cuáles son las temáticas. Por eso yo quería mostrarles cómo se ejecuta en fábrica, porque a veces es más difícil con estos videitos ver, porque vemos la casa terminada, súper bonita, la que tenía piscina, que vienen casi con la cama armada, colchón con cama vienen los módulos, no hay mudanza, y de golpe
pero eso cómo se ejecuta, cuál es la tecnología que tengo que hacer. Como veíamos esas mesas de hormigón que se vibra in situ y deja un hormigón casi perfecto, donde le ponen los paneles, le hacen su sándwich de armado para tener su cámara de aire, su cámara aislante, su barrera de vapor, que no la charlamos, pero seguro que está estudiada ahí, y así paralelamente. Todos estos conceptos que venimos trayendo de otros trabajos prácticos, otras materias, hay que ver cómo los podemos simplemente pensar, no traer un nuevo conocimiento. Mejor se traen, pero no se olviden todo lo que trabajaron. Me parece muy bien el módulo del contenedor, me parece muy bien lo que decía Adrián del sistema de rigidización, de colocado en obra, lo que Mariel decía, ojo, que quizás todo el tema de cañerías en obra le van a definir un error, puede ser muy preciso a la hora de hacer la platea, y creo que la platea se puede hacer en segunda etapa, sí hacerle unos pies que pueden quedar escondidos, hacerlo muy rígido con una estructura bajo tierra y después hacerlo hacer unos muertos, se le dice muerto a las piezas metálicas que quedan en la platea perdidas, y en segunda etapa rellenarlo con una platea y no dejar como el sistema que veíamos en la foto, que estaban todas las plateas esperando el resto de la vivienda. Después, sí, en uno de los grupos que estuve corrigiendo el otro día, salió el tema, el aislante térmico, recuerden que el aislante térmico o envolver a la vivienda solo lo tenemos que hacer en las paredes perimetrales. Lo tenemos que hacer en esas paredes, no en las interiores, porque se supone que de un baño a una sala la temperatura es la misma, entonces no tenemos que aislarnos térmicamente. Y así, o de una sala a un dormitorio. Sí, acústicamente, y hay otro elemento, otros materiales para aislarse acústicamente, que no es la lana de roca. Se utiliza a veces lana de roca, pero se tienen que utilizar unas, si hablamos de steel frame, tenemos que utilizar juntas, una cinta de goma que se pega sobre los tornillos, sobre los perfiles, y a esos con tornillos autoperforantes se fijan las placas. Y esa goma evita que la transmisión de borde de la placa de yeso, la estructura llegue la vibración a la otra placa de yeso en cuanto a ruido. Y todo esto está en el catálogo Steel Frame. Lo importante es que ustedes lo estudien, lo identifiquen y lo puedan colocar. Después vi todas construcciones prefabricadas. Acá decía, el trabajo práctico sería claro que indiquen cuál es industrialización pesada o de cuáles productos industrializados, cuáles son prefabricados y cuáles son construcción in situ, o en una segunda de ensamblaje de autoconstrucción sin tanta tecnología, que lo puede hacer cualquier habitante de la casa, una ampliación. Eso sería interesante que lo identifiquen, qué muros, qué parte a tener en cuenta. No sé, escucho preguntas. Mariel tiene una entre dientes y Sofía me escribió ahí que quiere que la tenga en cuenta para la pregunta número 31. Ah, bueno. Contame, Mariel. No, Sofía tiene... ¿Querías comentar algo, Mariel, a tener en cuenta después de la corrección o no? No, yo bajé los, más allá de lo que comentó Adrián con el tema de las instalaciones, bueno, que no se olviden que es sustentable, entonces tenemos que ver parte de energía, residuos y la secuencia. Yo lo que les comentaba el otro día era, bueno, seguramente vamos a usar una grúa que va a ser de porte pesado, porque no creo que la hidrogrúa nos dé abasto,
Por ahí sí, pero bueno, todo eso tiene un costo. Entonces, que se piense en la secuencia del montaje de cada uno de los módulos de esos 20. Porque si se encierran al montar, es una pérdida de tiempo y pérdida de dinero también. Si lo empezamos a montar como nos plazca, o los primeros porque llega más rápido y queremos bajar del camión lo más rápido, lo podemos en el perímetro, después se nos va a hacer muy difícil entrar al predio que nosotros estamos para colocar los que están en el medio. Entonces, ese tipo de programación también hay que tenerlo en cuenta. Las uniones que dijo Adrián de la parte por ahí, el que hizo un núcleo húmedo que no lo instaló en el centro de la casa y que tiene que vincularlo con otro sistema, bueno, esos son puntos críticos. Otro punto crítico es la instalación de la cubierta. ¿Sí? ¿Qué tipo de cubiertas se pueden trabajar? Y según la zona, porque cada uno va a tener una zona geográfica diferente. Entonces, seguramente va a tener un aislante térmico diferente. Claro, pero cuando tienen que... Ahí se escucha mejor, dale. Cuando tienen que componer la cubierta de la estructura del módulo con el resto de la estructura, ese punto crítico en la cubierta hay que tratarlo como punto crítico, prestarle atención. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho. Algún tipo de cubierta, eso tiene que estar sostenido. Por algo tiene que tener una estructura portante. No sé, si tienen alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno. No sé, si quieren dejamos acá o el jueves tendrán una devolución cada uno de los ayudantes y la idea es que se vayan tomando estos ejemplos que vimos hoy para llevar adelante y ser más concretos a la hora de dibujar. La mayoría ha avanzado, pero todavía faltan unas decisiones con un tema urbano muy, muy simple, por lo menos, como es un proyecto muy, muy interesante, pongan los criterios que a ustedes los llevó a hacer eso. ¿Dónde ven? Yo veía que por 3 flechas decían lugar sustentable, lugar, en uno de los trabajos prácticos que corregimos hace un rato, lugar semipúblico, lugar público y lugar privado de los temas exteriores. Eso, definan ustedes por qué lo ven así. No que sean en un dibujito, porque justo era una mancha verde, una alfombra verde, y el lugar era el texto, y sabemos que cada lugar tiene un límite de esa tridimensionalidad que es el espacio. Entonces, ¿qué es lo que lo define como límite común, semipúblico? Que un poco lo charlábamos el otro día en uno de los grupos, para ver cómo avanzar, y bueno, simplemente es eso. Hagamos el último esfuerzo, la última voluntad para llevar adelante terminar felices la materia, porque termina el 15, ya queda poquito, quedan 2 semanas, y sería lástima que hay muchos grupos que promocionan, sería lástima que solo haya tan poco, porque si hoy presentes hay 30, menos 28 ahora, de 160, es a tener en cuenta. ¿Sí? 28 bueno, menos otros 4. Bueno, 24 entonces. Muy interesante que si acá hoy contamos cosas que vamos a pedir reflejadas en los paneles. Y se ve la gente que vino a clase o que estuvo, que prestó atención a lo que comentaba Lucas. Yo no pido tanto hora cuerpo, sino concentración y voluntad. Lo vemos cuando la mayoría de hay grupos que tomaron mucha voluntad a este trabajo práctico y otros grupos que no.
o no sé por qué, o porque es más difícil, o porque no hay referencias y ustedes mismos tienen que crear la referencia. Vemos que este último trabajo práctico hay menos chicos que pueden llegar a tener nivel que en los anteriores. Quizás es porque es más complejo, o no sé, ya veremos al final de la cursada qué me dicen. Ahora hay que hacerlo. Más que complejo, yo para mí no veo algo nuevo, o sea, lo de energía sustentable y todo eso no lo conozco bien, entonces como para aplicarlo a mi proyecto hago lo más simple, pero no, o sea, el tiempo no me da ponerme a leer todo para hacer un proyecto bueno que tenga todos esos requisitos, ¿no? Bueno, pero es tenerlo en cuenta hoy en día, Charo. Me encanta tu reflexión y es muy interesante. No vamos a exigir el cálculo del panel solar, pero sí los conceptos. Por eso la idea era traer estos dos invitados que son especialistas y trabajan en ello para que vean un ejemplo de qué es lo que se está trabajando hoy, el concepto cómo ahorrar energía o cómo obtener recursos de otras fuentes y que el panel solar al fin y al cabo es uno de los recursos de energía. Otro puede ser reutilización de aguas y más que nada es identificar si es panel solar, verificar. No se olviden que la primera clase yo les pedí que sean astutos y utilicen todas las herramientas que tenemos hoy. Cuando yo estudiaba tenía que tener regla T y letrógrafos para hacer las láminas. Hoy tenemos que utilizar la web. Y en la web hay muchísimos ejemplos de arquitectura como conceptos de paneles solares. Utilicemos todas las herramientas y adaptémosnosla a nuestro proyecto. No, ahora, Charo, no me acuerdo el tuyo, pero me encantaría volver a charlarlo, pero no se frenen al primer problema. Sigan avanzando con todo lo que ustedes saben. Para eso están los ayudantes, para destrabar, no para motivar. Y nos hemos dado cuenta que últimamente el rol de los ayudantes fue más motivar a que son capaces de enfrentar el problema. Es ese concepto que les mostraba en la zona de confort, que hay un miedo hasta salir. Hoy los enfrentamos a este borde que es presentar un trabajo que hay que resolverlo con algo que no vieron y por lo menos hacer una preentrega. Y solamente al enfrentar y salir a buscar información y volcarla en vuestros proyectos, no les vamos a pedir que sea bien o que sea mal. Primero que esté todo en el proyecto. No estamos determinando un modelo a partir de acá, está correcto o no está correcto. Sí vemos que se ha perdido un poquito voluntad, porque aunque haya cosas erróneas o con algunos conflictos, vemos que hay grupos que atacaron mucha más voluntad y también hay una gran deserción en los trabajos prácticos. Gente que no ha entregado casi ninguna idea de lo visto el año pasado, en construcciones 1 o en instalaciones 1. No más que eso le estamos pidiendo. O reutilización de conceptos del taller. Entonces, a eso digo lo de la voluntad. Lo demás es cuando uno vuelca toda la información en una lámina y si le va a sobrar información. Y descubrimos rápidamente todo el trabajo. Entonces yo creo que nos ha sorprendido eso, nos ha sorprendido que hoy somos 24 al final de la clase. Nada más. Ni más ni menos que eso. Después queda un poquito y quedan 15 días y terminamos. Sí, claro, yo creo que es como vos decís, lo que cuenta acá es las ganas de, aunque sea, intentarlo, ¿no es cierto? Lamentablemente, arquitectura es una carrera en la que hay que pensar, es así, no está todo resuelto.
toda la vida van a tener que pensar. Ustedes ya tienen igualmente la experiencia de 3 años de universidad, o sea, no es que los largamos de cero, tienen un montón de cuestiones que tienen que involucrar, diseño solar pasivo, cuestiones de armado que tienen que ver con arquitectura, cuestiones de conjunto, cuestiones de instalaciones que ya la vieron en instalaciones, tienen construcciones uno de por medio, y tienen que pensar en dónde, y tienen que pensar los detalles, tienen que pensar cómo nos cuentan este cuento, cómo se arma. Lo que vale, como vos dijiste, Claudio, lo que vale es la intención acá. No importa si está resuelto al extremo, pero la intención de por lo menos poder hacer algo que no sea, no quedarnos en lo cómodo. Porque si yo en arquitectura hago la casa cajón, y la casa cajón y la construyo en hueco del 18, y es lo más fácil del mundo, y la hace el albañil de acá de la esquina. No tenemos que hacer más que eso. Estamos para pensar. Nos guste o no, es así. Para mí, esa es la posición. Bueno, Ahí cerremos también, así porque... Contame, Iván, que se cortó. no, es que por ahí yo con mis compañeros, yo no estoy haciendo taller, por ejemplo, pero hay compañeros que están haciendo taller y el tiempo para investigar en la web no, o sea, como que hay una frustración ahí, porque en la web hay mucha información, mucha info y a veces al leer, no sé si me explico, que el tiempo no alcanza. Bien, 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 bien. Ese, una observación. Yo, por ejemplo, no estoy haciendo taller, no me afecta tanto eso, pero de ahí por otros compañeros sí. El tiempo es clave en ese sentido. Tal vez por eso haya tanta ausencia, o no sé, pienso yo, ¿no? Como reflexión. No, me parece muy bueno lo que están comentando porque es a tener en cuenta para el futuro, ir viendo, o para esta misma corrección. Quizás es muy importante escucharlos, saber con qué se están encontrando, porque cada año nos encontramos con cosas diferentes. Este año nos sorprendió, nos sorprendió que hicimos mucho hincapié en Construcciones 1, en el primer trabajo práctico en detalles constructivos, y porque vamos encontrando y ante eso con los ayudantes, una vez por semana nos reunimos en este Zoom para tratar de nivelar y ver qué necesita cada grupo. Y si un poquito es eso, por ahí hay que darle más bibliografía focalizada o qué mirar de la bibliografía. Muy bien, me gusta, yo lo voy a ir a charlar, lo voy a ir pasando por los grupos el jueves y tomo ahí datos de lo que vean ustedes que les está haciendo falta para terminarlo, para que se encuentren conformes, para que no me aflojen. Sé que el último tirón del año siempre es muy difícil, como decía hoy uno de los chicos al principio, estamos todos con la cara dormidos, estuvieron una noche a morir. Hay veces pasa eso en la carrera y hay preentregas por todos lados, pero bueno, vamos a tratar de todo este trabajo poder darle una forma, una gráfica, que sea un puntapié para seguir trabajando luego. Yo también No opino un son... poco parecido a lo de Iván. No es excusa, pero yo, por ejemplo, que no estoy haciendo las 4 materias, haciendo las 4 se me sería imposible. No sé, por ahí yo no le... Y sí, reconozco que tengo un proceso de aprendizaje por ahí más lento que el resto, por ahí me cuesta más. Tengo que como que leer más, sentarme más horas, meterle más, y por ahí con las 4, no, hubiera sido imposible, en mi caso. Bien. Es interesante porque a esto no es hacer menos, sino focalizar más lo que les pedimos. A nosotros lo que tenemos como deseo en toda la materia no es que ustedes respondan matemáticamente, que copien un modelo de solución, sino que decidan encuentren los datos del problema y respondan, que determinen una decisión. Quizás es errónea, no importa, pero va a ser personal. Y para tomar una decisión hay que... no queremos certezas, queremos pensamiento, porque lo que hacía 5 o 10 años atrás, como paradigmas de arquitectura, ahora se dejaron de lado. El paradigma de la arquitectura de los 60
hoy se dejó de lado. ¿Por qué? ¿Por una calidad estética? No, porque no se adapta a nuestro medio ambiente. Estamos transformando la corteza terrestre en una superficie de residuos. Entonces nadie tiene la verdadera posición. Entonces sí me gustaría que si no llegan, que pongan una reflexión, vuestra reflexión sobre estos temas, sobre las conferencias que escuchamos, sobre este trabajo práctico, una reflexión de cómo lo llevarían adelante. Acá se pondrá a estudiar, como cuando ponemos en un corte viga o losa según cálculo, pero sabemos que va la losa y la losa es parte estructural de nuestro piso, nuestro pavimento. Utilicen esos recursos. Esto según cálculo de paneles solares. Sistema conceptual así, según cálculo. Utilicen esos tips de conocimiento. El K es muy fácil porque es volver al elemento del año pasado, a una temática del año pasado. Pero si no decir, un panel que envuelva liviano, a definir similar a concrete house o panel de sequit, otros paneles de madera según zona, o como veíamos un panel, no sé quién me mostró hoy un trabajo de unos paneles de madera contralaminada, uno de los ayudantes. ¿Cómo hacíamos? Nosotros usamos OSB reciclado, ¿qué es eso? Bien, bueno, entonces ver cómo ustedes aportan un menor ahorro de energía, o en el uso o en las materias primas. Hoy no pudimos profundizar porque no nos da, pero se ha calculado que con un cambio de vivienda, de la forma de habitar, reduciendo energía, solo vamos a reducir como máximo un 20%. Con que cambiemos todos, reciclemos nuestra forma de vida, en el ciclo de vida de los materiales solo un 20%, porque como decía Toften y lo decía Gerardo Wadel para el video, generamos un gasto de energía para generar las materias primas. Tan grande que quizás nos va a llevar a empezar a replantear, buscar otras alternativas para construir nuestras casas. Sí, porque si hoy hay vuelta atrás. Esto es todo, el futuro va a ser todo así en cuanto a la construcción. Bueno, eso mismo me parece muy bien. Lo que estás comentando es decirle que somos nosotros los arquitectos que tenemos que llevar esa bandera. Porque el resto de las profesiones que entran en la construcción, bueno, también los ingenieros, pero digo los profesionales. Pues Mariel y los chicos también son profesores en la universidad, en las carreras de ingeniería. Nosotros como profesionales tenemos que transmitir el conocimiento. Ese es nuestro rol, aparte de resolver nuestro proyecto. Entonces, acercar estas nuevas problemáticas, a ver cómo lo podemos plantear. Y quizás mañana me dicen, no, Claudio, yo no necesito grúa, lo hago con malacates y unos paneles livianos. No les mostré, tenía unos chicos que armaban, en vez de nosotros hacíamos el núcleo húmedo, ellos, hay una empresa que les mandaba solamente lo que sería la estructura, la losa y las columnas, y ellos abajo con paneles livianos iban cerrando todo, envolviendo toda la casa. Otro videíto, pero sí me iba a ser muy larga la clase, de cómo ellos se autoconstruían la casa. Un danés que hacía eso, que compraba un sistema de modular de una estructura metálica que se atornillaba o venía armada, un solo día grupo tecnificado y después con una autoconstrucción guiada de armado lo llevaban adelante. Yo porque hoy ya va a ser cada vez más difícil hacerse una casa. Es lo más lindo para un arquitecto, pero construir una casa
cada vez va a ser más difícil. Sí vamos a poder adecuarse al medio de las construcciones ya existentes. Hoy porque en Argentina es un país muy antiguo y de muy poca antigüedad, pero hay millones de países que tienen construcciones en desuso y nos tendremos que adecuar a eso. Y quizás las tenemos que reconstruir. Sí. Claudio, no, que creo que eso es también algo cultural, porque, no sé, yo ahora estoy de viaje y en la ruta, por ejemplo, veo casas, o sea, trasladan casas en grúas, en camiones, y eso allá en Argentina no se usa. No se usa, exactamente. Para mí es algo totalmente cultural, porque... Bueno, pero cultural porque hay técnicos que lo pudieron implementar. Claro, sí, sí. Somos nosotros los que tienen ese labor técnico. Si querés sacarle una foto, si andás por ahí, la subís. Dale. Para compartir entre nosotros que no solo son cosas que trajo Claudio en una teórica, sino que lo ves en la vida cotidiana de donde te toque andar. Acá es re común eso. Bueno. O sea, la mayoría de las casas son mudadas. Sí, te mudan la casa. Entonces, nosotros solo, porque somos un país con muy poca población, y pasa esto, y porque tenemos una tradición, un muy buen oficio de mano de obra. De la albañilería es muy buena, pero no es común, y sí tenemos que, no vamos a dejar de ser arquitectos. Bueno, ya Javier, Diego me está asustando, pero sí, es cómo volver, no perder nuestra esencia de arquitectos. Ese es el dilema. ¿Cómo creamos este nuevo método para adecuarnos a la vida sustentable que se nos viene? El ahorro de energía, las 1001 soluciones para adecuarnos a este medio. Porque todos queremos más confort. Y no podemos someter más horas de trabajo para tener confort, porque si no se nos resiente la familia, se nos resiente la vida. Hoy estamos en ese ejemplo, cuando toda la población tuvo que refugiarse en sus casas, las casas empezaron a pedir que sean adecuadas, para que alberguen la familia completa, hablando, charlando, trabajando, estudiando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hago para ser más confortable toda la vida, toda la envolvente de mi familia? Entonces, eso es lo que quiero poner en debate y que ustedes me lo cuenten con los paneles, como recién decía Sofía, su impronta del lugar, del que circula y lo ve. Empecemos a descubrir cómo podemos dar mayor confort, aunque nosotros somos los técnicos. Y como técnicos tenemos que dar una respuesta. Quizás vamos a marcar caminos que después solo los estudiaré, como una flecha que diga según cálculo o según comercial, como yo puse, según patente de ensamblaje, la patente holandesa, alemana o dinamarquesa. Porque hay cosas que se compran, ya estandarizada la patente de armado. Pero ese sistema de empezar a provocar ante este problema, no sé si ustedes recuerdan cuando Toften mostró las cortinas de un modelo de vivienda el otro día, que habían hecho en el Decathlon, no sé si de Austria, ¿de dónde? ¿Vieron las cortinas, unas cortinas blancas? Recuerden, son todos edredones, porque salen más barato los edredones comprarlos en un supermercado que mandar a hacer cortinas. Y ahí fue interesante la visión del arquitecto. Necesitaba un elemento aislante de consumo económico. Y fue a buscar un elemento estandarizado, quizás de una oferta, y los chicos lo reutilizaron. Siempre la construcción se hizo con los materiales más económicos que había en el planeta. No con los más económicos. Por eso se empezó a construir con piedra, por eso se construye con hormigón, pues es el material más económico que hay para hacer estructura.
No se olviden de eso. Entonces, ¿cómo pensamos sobre eso? O como nos decía Wadel, Gerardo, que decía, se está tratando de utilizar la menor cantidad de materiales para generar el menor daño al planeta si hacemos todas estructuras colgadas, que es la que menos superficie utiliza, los tensores, y hace esa lámina que es un cuadro. Eso, si tiene alguna duda, vuélquenlo y se estudiará, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es su pensamiento como arquitectos que tienen que construir? Nunca dejamos de ser arquitectos en esta materia. Lo que pasa es que lo hacemos con el escalímetro, en vez de 1 en 100, lo hacemos 1 en 1, 1 en 10. Pero el pensamiento del arquitecto es la misma. Es cómo materializo, cómo doy confort a la familia, cómo doy confort al dibujo, para contar que son capaces de resolverlo. Eso es lo que les vamos a evaluar. Cómo ustedes plantean, uy, no, esto lleva más estudio. Bueno, llevará más estudio, pero estoy planteando esto. Ante la sostenibilidad, ¿cuál es la sostenibilidad? ¿Poner un panel solar o tratar de que toda la cubierta capte mayor cantidad de sol? Entonces, ese sol me va a reducir mejor condiciones de invierno. ¿Y en verano qué hago? Bueno, en verano hago otro elemento. Empezar a proponer eso ante los problemas. Bueno, chicos, yo creo que ya es la hora. Vamos, yo tengo que seguir al taller, perdónenme. Pero nos vemos el jueves. Gracias, Claudio. Gracias. Gracias. Nos vemos el jueves. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.